Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo tengo el gusto y el honor de que nos acompañe un hombre que trabaja intensamente, que estudió en su país, el doctor Marcos Galo, que es el que en este momento lleva la cátedra pontificia de la Universidad Católica Argentina. Yo prefiero que antes que yo analice otras cuestiones de su destacadísima tarea, primero con Juan Pablo II, con Benedicto y ahora con el Papa Francisco, que ha cumplido 5 años de su papado el 13 de este mes, el martes pasado. Por eso dejaría que el doctor Marcos Galo, manifieste y le explique a los televidentes cuál es la tarea, en qué consiste esta magnífica tarea que él realiza en la Universidad Católica Argentina. Gracias, estoy muy contento hoy de estar con usted, de poder conversar sobre la cátedra, la actividad que la cátedra pontificia ha desarrollado en estos años. Justamente propio este año cumplimos 15 años. La cátedra fue instituida en el 2003 en ocasión del 25 aniversario del pontificado de Juan Pablo II. Y inicialmente se llamaba la cátedra Juan Pablo II. Luego, nel 2013, il rettore, il Monsignor Víctor Fernández, con la comisión directiva de la universidad, decidieron de cambiare il nome in Cattedra Pontificia Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Y la cátedra... Un gran rector tienen, ¿eh? Sí. Y otra cosa, doctor, cuando lo nombró Juan Pablo II, como correntino tuvimos el honor de que nos visitara en el año 1987. No, proprio podemos partir da, un poco la cátedra tiene per un lado la difusión de la figura de los 3 papas contemporáneos. Particularmente se ha trabajado mucho sobre la figura de San Juan Pablo II, con seminarios, jornadas, conferencias, que un po' he dictado en diversas ciudades aquí del país. También, por ejemplo, una cosa que quiero recordar particularmente con referencia proprio a Juan Pablo II, nel 2009 con el entonces cardenal Bergoglio tuvimos el honor de dar el doctorato honoris causa al cardenal Giwitz, que fue secretario por 40 años de Juan Pablo II. Fue una semana nel noviembre 2009 e il cardenal Giwitz appunto dio differentes conferencias, un poco desnudando tantas anécdotas de la figura del Papa polacco, ¿no? Y qué gran Papa, hoy santo. Pues pienso que la deuda de amor que los argentinos tienen por Juan Pablo II es muy especial, y en este sentido es muy significativo que un Papa argentino come Bergoglio lo haya canonizado. Pensemos al 82, ma primero, recién llegado al pontificado, evitó la guerra enviando Samoré entre Chile y Argentina, y luego volvió nel 82 non come viaje pastoral, ma proprio per stare al lado del pueblo argentino durante la dramática guerra con Inglaterra de las Malvinas. Entonces el Papa volvió nel 87, como usted recordaba, en este viaje pastoral, donde un poco el Papa también ayudó en un momento dramático en cui la Argentina volvía in maniera alegre a la democracia, a fortalecer este proceso de democracia. Me acuerdo que en el 87 él habló con fuerza sobre el tema de una sociedad donde no tenía que estar más desaparecido, donde no tenía que reinar la división. Cuánto actuales son las palabras de Juan Pablo II. Mire, una vigencia notable. Y entonces un poco la cátedra, quindi un poco sobre esto, y
Obviamente en los últimos años nos hemos concentrado sobre el pensamiento, el magisterio de Papa Francisco. Hemos hecho diferentes iniciativas. El año pasado, proprio con el rector, hicimos un encuentro sobre la cultura del diálogo, ¿no? Que tanto Papa Francisco empuja y busca, digamos, declinar, ¿no? La cultura del encuentro, ¿no? Y me parece que en este sentido es importante también explicar a las nuevas generaciones un poco lo que significa hoy este papato, este pontificado di Papa Francisco. Francisco asume, come usted recordaba, hace 5 años, el 13 de marzo del 2013, in un momento di crisi, di difficoltà della Iglesia, ¿no? Un mese antes habíamos tenido la noticia increíble de la dimisión de Benedicto XVI. Así es. En un tiempo complejo, donde la Iglesia estaba fuertemente criticada, donde había muchos escándalos, sí, todo esto. Las dimisiones de Benedicto han sido verdaderamente un gesto di grandissima umildad por parte del Papa teólogo, del Papa alemán. Y pienso que gran intelectual, ¿no? Sin la renuncia de la dimisión de Benedicto, hoy no tendríamos Francisco. Quindi esto es un primer gran mérito. Come otro mérito podríamos darle al cardenal Quarracino, que nel 92 lo llamó de Córdoba come auxiliar. A prima testa. No, Quarracino llamó a Bergoglio nel 92. Claro. Digamos, otro mérito, digamos, junto a Benedicto. Generoso. Podríamos recordar que él eligió Bergoglio primero como auxiliar de Buenos Aires y luego como coadjutor. Muchos de ustedes trabajaron con él acá, ¿no es cierto? Exactamente. Yo tuve la gracia del Monseñor Lozano, por ejemplo. Claro. Que era el obispo era auxiliar. Era uno de los obispos auxiliares. Él, Poli también, el actual cardenal. Poli también. Era auxiliar de Flores, el mismo cargo que tuvo antes con Quarracino Bergoglio. Bergoglio era auxiliar de Flores. Un profundo respeto por Lozano, sobre todo. Estuvo acá varias veces. Jorge Lozano, ¿cómo no? Un hombre con una gran formación. Absolutamente, absolutamente. Y lo que usted dijo con respecto a... hablábamos el otro día con usted, el que se acaba de ir, el nuncio último que tuvimos. Monsieur Scherig. Scherig, un hombre de Suiza. Exactamente. Que ahora fue... creo que es el primer nombrado no italiano. Exactamente, nombrado como nuncio apostólico en Italia. Apostólico en Roma, ¿no? Exactamente. Además es una persona muy de confianza de Bergoglio, le estuve aquí. Él fue uno de los que organizaron el viaje de Juan Pablo II en el 87. Fue a Corrientes. Exactamente. Y yo me encargué de cansarlo y de insistirle a Monseñor Calabresi, que era el nuncio apostólico, para que por única vez en la historia de mi provincia fuera un santo padre, que hoy es santo además. Seguro. Día que llovió muchísimo. Sí, sí. Yo recordaba, mirando algunas imágenes, el día que Juan Pablo nel 82 fue a Luján, proprio para impetrar a la Virgen la paz de la guerra, y llovía a rulete, ma Luján estaba llena, todos los argentinos querían estar al lado y rezar junto con el Papa. Era un momento dramático, ¿no? Y algo que le voy a agregar, querido doctor, si me permite, que avala y ratifica lo que usted manifestó, es que cuando se iba a producir el enfrentamiento con Chile, en ese momento yo tenía 30 y tantos años, era embajador en Costa Rica, y el hombre que recibía los cables viene y me dice, parece que van a empezar las hostilidades. Sí. Imagínense qué noticias recibía. Sí, sí. Y bueno, y al poquito... a las horas de esto, interpuso su acción el Juan Pablo II cuando lo designa Monseñor Zamoré para que evite ese enfrentamiento. Esto fue importantísimo porque también la habilidad... Fue sobre la última hora con una participación... Ya los generales, por un lado aquí... Milagrosa parecía. Ya estaban
tanto que dijeron, cuando parte el hombrecito, el curita, nosotros comenzamos, refiriéndose a exactamente, Samuel. exactamente. Pero por suerte su viaje a Montevideo, a Chile, a Santiago, a Buenos Aires, en cambio evitó también con la ayuda de los mediadores argentinos y chilenos. Fue muy importante. Y fue verdaderamente la primera mediación, la única grande mediación pontificia en la historia que tuvo a cargo Juan Pablo II. Un funcionario en la embajada que era el amigo Antonio Marinaro viene y me dice, mire, embajador, que empiezan las hostilidades, esta información que tenemos. Juan Pablo II, y ahí se produce la acción de Juan Pablo II. Exacto. Juan Pablo II también no tenemos que olvidar toda la ayuda que estuvo por el proceso de democracia en América Latina. Totalmente. Pensamos a Chile, la transición no cruenta, sin derramamiento de sangre con el régimen de Pinochet. Exacto. Esto fue gracias a Juan Pablo II. Cuando fue Elwin, ahora no tenemos el tiempo. El primer presidente fue Elwin de la democracia. Exactamente, exactamente. O pensemos a todo el proceso que luego significó la caída de Stroessner en Paraguay. También Juan Pablo tuvo un rol importante. O el proceso en Salvador, en América Central también, después de la muerte dramática de Monseñor Romero, que ahora Papa Francisco va a canonizar junto a Pablo VI. ¿no? Pablo VI. Querido doctor, y después cuando la designación de Monseñor Bergoglio como Santo Padre, en la primera elección sacó 40 votos. Sí. Después, yo me acuerdo que cumplía 10 años este suplemento en Clarín del amigo Rubín, Valores el padre religiosos. marcó Valores Religiosos. Él, tuve el honor de que me invitara, yo vine, fue en La Rural, un acto donde hubo gente de todos los sectores. Hablaron los masones, los evangélicos, los musulmanes. Todos. Esto es importante porque Bergoglio es el primer papa pontífice de la globalización. Efectivamente. Entonces, Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, una ciudad donde por el tema también de los migrantes están presentes todas las fe religiosas. Y esto Bergoglio lo ha interiorizado fuertemente. Buenos Aires ha sido un laboratorio interreligioso muy importante para Bergoglio. Bueno, usted que está en ese tema, lo puede decir con mayor autoridad que yo. Pero le digo lo siguiente, lo que yo sí le puedo agregar, si usted me permite, es que cuando terminaron de hablar todos los credos, en 3 palabras, el entonces cardenal Bergoglio sintetizó todo lo que habían dicho. Me acuerdo, nos despedimos y se fue. Y creo que fue el último viaje antes de ser papa. Absolutamente. De ahí fue para ser papa. Bergoglio tenía tantas amistades, relaciones personales, una entre otras la con Rabino Abraham Skorka, con que escribió el libro Entre el cielo y la tierra. Con Abraham Skorka y con el evangélico Marcelo Figueroa, hoy director del Osservatorio Romano edizione argentina, quindi un evangelico, direttore dell'Osservatorio Romano. È molto interessante come este diálogo avanza nella vida. Ellos hicieron esta transmisión radial en el canal 21, un judío, un evangelista y un católico. Exacto. Por un lado Rubín hizo un tema en el Teatro Colón, ¿se acuerda? Sí, sí. Del abrazo exactamente. En Israel. En Israel. Ma esto tiene una raíces aquí, yo le decía, Bergoglio, quando trabajábamos nel dialogo interreligioso, nel 2006, a los 20 años del encuentro de Asís, yo reuní una publicación con todos, digamos, los diferentes representantes, referentes interreligiosos aquí de Argentina y a nivel mundial. Escribí un libro, El Espíritu de Asís, los aportes de la Religione Mundiale a la Paz, prologado por el cardenal, por Bergoglio, proprio porque Bergoglio creía mucho con este espíritu de Asís, que fue comenzado por Juan Pablo II y luego fortalecido por la fuerza y por el trabajo de la comunidad de Sant'Egidio. Digamos que el diálogo interreligioso per Bergoglio ha sido come el comienzo, el hincapié para luego proyectarlo a nivel mundial. Cuando él recibió todos los representantes en Roma, cuando él, el día de la elección, estaba muchas veces, por ejemplo, me acuerdo en el caso del patriarcado ortodoxo de Moscú, el obispo Platón,
que estaba aquí en Buenos Aires, con quien él entretenía una grande relación fraternal. Entonces hay que pensar también como Bergoglio, las relaciones fraternales de amistad le ha ayudado a nivel, diríamos, más institucional. El encuentro con el patriarca en Cuba, con el patriarca ortodoxo, Kirill, seguramente tiene algo que ver también la amistad que él tenía aquí en Buenos Aires. Aquí, claro. Esto quiero decir que son todos lazos que Bergoglio ha curado, hizo, digamos, crecer y que hoy gozamos los frutos Mire, querido de esto. doctor, a mí me consta, yo iba a visitarlo ahí a su despacho y él era tan atento que se sentaba al lado de uno, conversaba con uno y llevaba su propia agenda. Pero acompañaba hasta el ascensor y siempre decía, mire que hicimos este compromiso, asumámoslo en plenitud. Después le decía, que Dios lo bendiga y rece por mí. No. Esto siempre, Eso infaltable. Siempre, infaltable. Seguro. Era así. No, un hombre de una grandísima humildad, un hombre de Dios, un hombre evangélico. Pienso que verdaderamente la revolución de la ternura y de la misericordia son los rasgos característicos de su pontificado. En este sentido, él pone en el centro de la preocupación de la Iglesia los pobres. Él, como se acordará, los primeros días, el segundo día, cuando hizo la conferencia de prensa, habló, yo quiero una iglesia pobre para los pobres. Así es. Y explicó también por qué había elegido el nombre de Francisco, recordando la historia de Francisco de Asís, y por qué había que poner nuevamente el cardenal Yumbs, brasileño, le recordaba, no te olvides de los pobres. Y él esta palabra le retumbó, claro, en la mente, en el corazón, y esto lo encaró muy fuertemente. Y hoy pensamos en la geografía, en la geopolítica de Bergoglio, de Papa Francisco, está muy presente el tema de las periferias, existenciales periferias. El Papa no ha ido al comienzo, no sé, a Francia, Alemania, ha ido a la isla de Lampedusa. No, pero aparte de eso, yo creo que él tuvo un magnífico, con los jóvenes también, un magnífico diálogo. Por ejemplo, en Brasil fue espectacular. Absolutamente. Bueno, y su visita a Estados Unidos también, convengamos, importantísima, que produjo incluso la emoción de toda la clase política. Incluso en el Capitolio, es decir, sí. de los legisladores. Sí. Ahora, yo digo, uno puede coincidir en todo lo que hacen, pero primero hay que acordarse que antes que Papa es ser humano. Entonces, tiene su manera de pensar y tiene todo el derecho de tenerlo. Y como usted dice, actúa con una gran humildad, con gran espíritu de servicio al prójimo. Él tiene una y a los menos pudientes, que es importante, porque a veces con ciertas actitudes, y no por... Algunos pretenden que los ricos sean cada vez más poderosos y los pobres. Él, en cambio, está en una tarea de buscar la solución integral. Yo pienso que esto retoma un poco anche la tradición de la Iglesia, O sea, non è che Bergoglio inventa algo nuevo, pone nuevamente en el ser él pone en fuerza es claro. esto. Cioè, los pobres son el verdadero tesoro de la Iglesia. De aquí nosotros tenemos que construir una sociedad a partir de los pobres. Más justa. Claro, más justa, más austera, que menos desperdicia. Pensemos a todo el discurso que él hace sobre la geología humana y del ambiente en el Laudato igualdad, Si. oportunidad e igualdad ante la ley. Exactamente. Pero fíjese, el otro día, por ejemplo, si usted se leyó, un médico que es sumamente brillante, como médico cardiovascular, etcétera, el doctor Parodi, se refirió al tema del daño que ocasiona la desnutrición y la pobreza en los chicos. Seguro. Hizo exposiciones de los chicos hasta los 5 años, hasta los 14, cuando ya no se puede volver. Cierto. Entonces, estas son las cuestiones fundamentales a la cual hay que dedicarle todo el tiempo que las circunstancias requieren. Ma cambiando los gobiernos, Cualquiera que fueran. recordémonos las predicaciones, Somos la seres humanos, homilía que Bergoglio hacía, repito, cambiando los gobiernos al Te Deum,
hacía un discurso propio sobre esto. Así es. Volvemos a releer sus homilías, sus discursos, porque Bergoglio, por ejemplo, respecto a la política, la tiene muy clara. La política è il servizio más alto della carità, ma è il servizio alla costruzione del bien común. Totalmente. Velar, decía, por vocación ejemplo, de servicio, exactamente. tratar de... Los políticos argentinos, él decía, son muy cortoplacistas. Así es. Bergoglio è un hombre que cree nellos procesos. Hay que construir, que poner en marcha un proceso. Si él no piensa en lo mediático, nello contingente. En lo inmediato. Esattamente. Así es. Ma esto es verdad, yo pienso que si cualquier gobierno comienza, tiene que hacer una planificación de años. Total. No puede... En este sentido yo pienso que muchas veces Bergoglio, anche a nivel político, repito, nel sentido más amplio del término, ha dado muchos consejos, pero muchas veces me parece que ha resultado como un profeta inescuchado. Nemo profeta in patria, ningún profeta está escuchado en su patria. Esto me parece que, pero si nosotros volvemos a releer cuánta riqueza también de intuiciones. Yo estoy terminando ahora en este mes. Ese libro que hablamos con usted. Exactamente. Este libro, lo mencionara porque se nos fue el tiempo, pero le damos un minuto para que usted... Perfetto, sul pensamento sociale e politico de Bergoglio e Papa Francisco. Yo examino 40 años de pensamiento del Papa, Bergoglio cuando era provincial de los jesuitas, luego arzobispo y Papa, y se ve questa continuidad del pensamiento del Papa. Me acuerdo, por ejemplo, que él, en uno de los diferentes textos que yo pongo en esta antología, habla en época, la revista de los jesuitas, en el 2010, sobre el tema de solidaridad y desarrollo, que si todos los argentinos pusieron lo que tienen depositado al exterior, el tema de la deuda externa en Argentina desaparecería. Era una propuesta concreta que él hacía, no era un discurso ideológico, por ejemplo. Me parece que también Bergoglio nos ayuda con un pragmatismo. Totalmente. Y no sé si usted coincide con él, yo sí, hincha de San Lorenzo, igual que yo. Yo soy un poco imparcial porque hago hincha de otro equipo italiano. En Italia. Querido doctor, le agradezco profundamente su presencia en este 5º aniversario del papado del cardenal, de nuestro Papa Francisco, y le felicito por toda la tarea que usted realiza allí en la cátedra en la Universidad Católica Argentina. No, gracias a ustedes para darme este espacio y poder recordar y tener presente el mensaje verdadero, genuino de Papa Francisco y no creer a la fake news que muchas veces distorsionan su mensaje. Perfecto, y usted tiene este programa a su disposición. Gracias. Nada más que un llamado telefónico y coordinamos con su y usted viene al programa. Perfecto. Le agradezco enormemente su presencia, muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Cambiemos la casa. ¿Por qué no sacamos un hipotecario Uva en el Galicia y nos sacamos las ganas? Somos la pareja de Galicia, ¿no? Imagínate si fuésemos la pareja del Destapacañerías. Vuelo que alguien necesita ayuda. Ay, señor Plumber, otra vez se atascó mi retrete. Tranquila, yo me encargo. Oh. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pedí el préstamo hipotecario, dale. BancoGalicia.com. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. Le agradezco nuevamente al doctor Marco Galo su presencia hoy en nuestro programa. Y digo además que ese libro al cual se refirió al final de su exposición lo va a presentar en la Feria del Libro, creo que en julio, agosto, se va a llamar Cardenal Bergoglio y Papa Francisco. Es decir, ya nos deleitaremos leyendo todo lo que él menciona en este libro. Y en lo otro quiero aclarar que me llena de satisfacción, como decía el otro día mi amigo Sergio Rubín, cuando me hablaba del doctor Galo, que está a cargo de esta asignatura pontificia en la Universidad Católica Argentina. Hoy ha quedado en claro, no vale la pena que yo haga otro análisis, mejor dicho, con respecto a la tarea que él vino haciendo con Juan Pablo II primero, con Ratzinger después y ahora con el cardenal, yo quiero decir de ese Bergoglio, con el Papa Francisco. Todo lo que él ha dicho deja perfectamente en claro muchas cuestiones que a lo mejor en su momento no son interpretadas como mucha gente cree que tendrían que ser. Pero yo dejo en claro lo siguiente. Hay un aspecto que el Papa Francisco no es un hombre que toma una decisión para que produzca efecto de inmediato, sino que piensa en el mediano y largo plazo, que analiza profundamente este tema, defendiendo a los que menos tienen, defendiendo no por demagogia, sino por su formación, por su análisis, por su espíritu. Y podemos coincidir o no en todo lo que manifiesta, pero tengamos en cuenta, como yo siempre digo, que el antes que Papa es un ser humano. Muchísimas gracias al profesor, al doctor, por recordar hoy, después de 5 años del papado, de nuestro compatriota, el Papa Francisco. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.